lo importante es conocer y aprender sobre la profesión que te gusta. Al final el título es de cara a quien te quiera contratar, si le importa o no, pero lo importante es darlo todo y demostrarle a toda la gente que tú lo vales y que lo que has aprendido por caminos no oficiales no importa. Hola Rubén, ¿qué tal? Hola, bienvenidos. Y bienvenidas al 7º capítulo Ajá. de la primera temporada. Y vamos a hablar de la transición de la escuela a la universidad. Súper interesante. Exactamente, porque hay así como para introducir, hay así como varias preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿es obligatorio llegar a la meta o al objetivo de la universidad? ¿O pueden haber otros caminos? Esa podría ser ya una pregunta que luego la vamos a contestar como introducción. Luego, es como que toda la vida nos han educado y nos están llevando por el camino que nos marcan, ¿no? Nos viene marcado. Y si no te das cuenta y no piensas por ti mismo o misma, acabas cayendo y siguiendo ese camino. De hecho, yo, por ejemplo, ya a mi edad, pues evidentemente seguí alguno de esos caminos marcados, a pesar de que yo hice lo que quise, ¿no? Pero es verdad que te venden la vida en general, ya no solo el tema de la universidad, te venden la vida en general como que hay que hacer una serie de cosas para, no sé, para ser la persona ideal o para llevar la vida que se supone que debemos de llevar. Y como todos hacen lo mismo, Exactamente. ¿no? Pues hay que hacer lo mismo todos. Exactamente, pero no deberíamos de ser igual que los demás porque no lo somos. Entonces, en la vida te muestran como que tienes que ir a la escuela, ¿no? La escolarización obligatoria. Luego tienes que ir, cuando acabas la obligatoria, tienes que continuar, ¿no? Que lo del estudiar, o sea, prepararte está súper bien, eso no, nadie dice nada, ¿no? Y luego te dicen que debes de acabar o culminar con una carrera universitaria. Además de eso, cuando acabas tienes que tener pareja estable, Sí. sueldo fijo, y entonces ya puedes decidir irte a vivir con esa persona o a casarte o a lo que sea, porque sin eso pues no puedes lanzarte a nada. Exactamente. Exacto. Esa es la vida maravillosa que nos han vendido, pero vamos, que ni tienes por qué tener pareja para ser feliz, pues porque la felicidad depende únicamente y exclusivamente de ti. Es verdad que el amor mueve montañas, eso es así, el amor es algo increíble en la vida, no solo en pareja, sino en el amor en todas sus formas. Y pero una persona puede, quiero decir, realizarse sola, ¿no? Sola, quiero decir, no está sola porque está con la vida, ¿no? Sí. Es aquello de, ¿estás sola? No, estoy con la vida, que ya me ofrece muchas cosas, ¿no? Pero como hay esa parte de ignorancia en la sociedad, pues es como que antiguamente, por ejemplo, en la época de mis padres, la mujer, porque claro, la mujer, no el hombre, que se quedara soltera a según qué edad, por ejemplo, 22, es un decir, vamos, era una barbaridad, 22, pues ya era como que se quedaba para vestir santos. No. Entonces, claro, como nos han mostrado todo esto y sobre todo siempre enfocado a la mujer, que es lo que el chico podría casarse más a la edad que quisiera, sí, y tener las parejas que quisiera, y si quería también simultáneamente. La mujer ni por asomo. Aún recuerdo a mi tía una vez que me decía que como que ellos le llamaban pelar la pava a través de la ventana de casa de mis abuelos, ¿sabes? O sea, ya, o sea, ni mi tío ya ni era como desde el portal. Sí. Hombre, la verdad que hay cosas bonitas como que dices, ay, qué detalles, ¿no? Ahora con tanta modernidad no hay para nada algo parecido. Pero bueno, volviendo otra vez al tema que nos lleva hoy y acabando ya de introducir esto, es como que, pues bueno, esa culminación a nivel personal y profesional que te marcan en la vida, pues también te lo marcan en los estudios. Y por eso estamos hoy hablando de la transición esa de la escuela a la universidad, de si es fácil, de si todo el mundo puede o quiere,
de si la universidad está preparada con las metodologías idóneas, de si está preparada para todas las personas que quieran entrar en ellas a hacer lo que tengan en esas universidades, ¿no? Las profesiones que tengan, de si es realmente importante ir a la universidad o no. Sí, debería de ir todo el mundo, ¿no? Sí, si es algo que lo tienes que hacer sí o sí. Sí. Y mira, vamos a partir con algo que me pasó en Andorra. Fui a un evento de marketing y un chico nos impactó a todos y a todas. Un chico de 13 años estaba en ese evento y preguntó a alguien... O de 15. Sí, ahora no me acuerdo si era de 15, quizás era 15, venía de Madrid, había venido con algún amigo adulto y él le gustaba mucho el mundo digital, del marketing, y hizo una pregunta así a una de las personas que estaban de ponentes en ese momento y le preguntó esto. ¿Es necesario que yo vaya a hacer una carrera sobre marketing digital, por ejemplo, ¿no? Era algo así. ¿O puedo hacerlo sin tener que hacer la carrera? O sea, puedo hacerlo sin tener que ir a la universidad. Ostras. Pues la verdad que la pregunta, yo, por ejemplo, enseguida vi la respuesta, ¿no? Pero pues también es verdad que el chico que estaba ahí arriba, el ponente, le dijo más o menos lo mismo, ¿no? Que le dije yo luego, porque hablé con él. Entonces, por ejemplo, si tú te hubieras encontrado con este chico y esta pregunta, ¿tú qué le hubieras dicho? Si era necesario y obligatorio que fuera a hacer esa carrera o que igual no hacía falta. Yo veo que no hace falta seguir el camino recto hacia la universidad, o sea, hacia la carrera. Puedes ir utilizando otras vías para llegar al mismo destino. Sí, o sea, no es que sea sí que es un camino recto en el sentido, muy bien que lo has dicho tú, en el sentido de que ellos lo marcan como un camino recto, sí, del que no te puedes desviar. Pero como muy bien dices, la carrera, yo lo que le contesté a este chico fue, está en la universidad lo que tú quieres hacer. Porque tú tienes que ir a la universidad, por lo menos es mi pensamiento, no porque nadie lo diga ni te marque, sino por si está allí lo que tú quieres hacer. Claro. Es evidente Por si que un te hace médico, falta. claro, un médico no se puede formar de otra manera que no yendo a la carrera, eso está claro. Pero en otras muchas profesiones, no sé hasta qué punto se tiene que ir a la universidad. Si está allí lo que tú quieres hacer, tú debes ir a la universidad, porque al final tú tienes que seguir tu camino, no el que te marquen. Claro. Pero si está por otro lado también, y por ejemplo, el cómo se hace en la universidad no es, digamos que no te ayuda en el aprendizaje de lo que tú quieres hacer, entonces debes de ir por otro lado, ¿no? Entonces esto es lo que yo le acabé contestando. Tú tienes que ir a la universidad si está allí lo que quieres hacer, si no, no. Porque también hay el paso previo, por eso decimos la transición de la escuela a la universidad, porque entre la escuela y la universidad hay también dos tipos de estudios. El FP antiguo, que se llamaba, que ahora son grados. Módulos. Bueno, antes se llamaban módulos también, pero es que ahora creo que ya se llaman grado medio, grado superior, sí. Y luego está la parte de bachillerato. Vale, nos han vendido también siempre que tienes que ir al bachillerato porque eso es de cultos y cultas. El FP no es de cultos y cultas. ¿Pero qué ha pasado con el tiempo? Pues mira, te voy a dar un dato. Datos. Sí, que al final, ahora hoy día, mucha gente está yendo a FP y no hay ni plazas suficientes para que esas personas hagan este camino, sigan ese camino. Y te doy otro dato. También hay muchas personas que van a bachillerato y acaban dejando los estudios porque no es el bachillerato para ellos y ellas. ¿Y se puede ir a la universidad por FP? Claramente, sí. Exactamente. O sea, y encima adquieres una profesión. ¿Por qué tenemos que ir al bachillerato? ¿Alguien se acuerda de lo que estudió en el bachillerato y le ha quedado alguna cultura general de aquello?
No. El bachillerato vuelve a ser lo mismo que la... que... ay, que la educación obligatoria, pero añadiendo algunas cosas de la profesión a la que te quieres dedicar. Sí, o sea, como que es que tú vas a bachillerato y vas hacia ciencias o hacia otro Sí. tema en función de lo que tú quieres hacer Mm, después. Tienes como asignaturas de, por ejemplo, si vas por ciencias, pues tendrás cosas de ciencias, pero volverás a tener, por ejemplo, lenguas y matemáticas. Sí, claro, o Igual. sea, que tienes materias igual que tienes en la educación Sí. básica y también a lo que tú te refieres es que el bachillerato hay que pasarlo como se tiene que pasar la educación Mm. básica, o sea, la ESO, ¿no? Es algo Y que también el bachillerato es si te hace falta o no para lo que te quieres dedicar también, ¿no? sí, totalmente, es lo que yo te digo, ¿no? Mm, Una profesión de médico, pues bueno, mejor que vayas por bachillerato, sí, ¿no? Hay cosas que sí o sí, sí. pero ya es porque esa persona ya es ese su lugar. Ahora, Mm, otra cosa es que el bachillerato tenga metodologías apropiadas o no y esté al día educativamente hablando. sí. Que se podría mejorar muchísimo porque eso no está al día. Y de eso, y hablamos igual de la universidad. O sea, el tema es que desde la ESO, em, bachillerato y universidad necesita muchos cambios todavía. Mejoras, innovaciones. Es como el otro día una amiga que me dijo, ¿no? Mi amiga me dijo, pues hemos ido a la reunión de la ESO, primero de la ESO, y de repente mi hija viene de una escuela donde todo eran proyectos y Mm. todo era metodologías que facilitaban muchísimo el aprendizaje y de repente nos topamos con 15 libros. Es un frenazo ahí. Un frenazo y un atraso. Sí. Exactamente. Pues, ¿y qué pasa? Pues que esto es así, ¿eh? La tienes que pasar y la tienes que pasar porque no te queda otra. Y esa es la suerte que tengas, por ejemplo, porque en el pueblo de ella solo hay un Claro. instituto, con lo cual no puedes escoger otra metodología, sino Mm, ya pues te tienes que mover de pueblo o buscar un privado concertado o lo que sea, porque no hay otro. Entonces, al final es que hay que cambiar muchísimas cosas. Y lo que hablábamos antes, yo por ejemplo escogí el paso del FP y hice un FP entero. Y después hice 2 carreras. He hecho un posgrado. No, no, a mí los títulos es que me da igual, pero me refiero a. Es más que demostrable que una persona que va por FP puede hacer también las carreras que quiera. claro. O sea, ¿cuál es la opción que tú estarías escogiendo si no fuera porque tú has escogido la libre? Que también es muy buena la libre. Sí. ¿Tú cuál de las dos opciones hubieras escogido? Pues yo escogería, bueno, yo hubiera escogido em, las FP, los grados ahora, y en los cuales ya empezarías a estudiar lo que te gusta y no seguirías haciendo más o menos lo mismo que antes y iría avanzando hasta donde me hiciera falta la universidad o directamente con eso ya me bastaría para trabajar de lo que me gusta. Sí, por ejemplo, en un grado medio. Lo que pasa es que los itinerarios también se los tendrían que revisar un poco porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, si una persona Hmm, quisiera ir a estudiar psicología o incluso maestra, primero tiene que pasar por un grado medio de dependencia para luego ir a un técnico superior de, por ejemplo, educación infantil. hmm, Entonces los itinerarios del medio y el superior no están muy cohesionados, no están muy bien pensados, porque quizás lo de dependencia iría mejor con enfermería que no con educación infantil. Entonces sí o sí, a veces, en el camino del FP hay que hacer un grado medio que a lo mejor no te gusta tanto hmm, para llegar al que tú quieres, claro. ¿sabes? Y sí que luego hay otros, que a lo mejor entonces son concertados o privados, que sí que enlazan el primero con el segundo y tiene todo su sentido. Pero en los públicos está todo colgado, por cierto, en las páginas de educación. Por ejemplo, aquí en Cataluña está colgado en el GenCat todos los itinerarios que hay que hacer. Si tú quieres llegar a
por ejemplo, esto de educación infantil, el técnico superior de educación infantil, te dicen cómo llegar y qué medio tienes que hacer. Los pasos a seguir. Exactamente. ¿Y qué grado medio tienes que hacer? Ahí es donde fallan un poco en este sentido. Y luego en plazas. Mucha gente se ha quedado sin plazas, entonces no se pueden dejar a los chicos y a las chicas cuando acaban la ESO sin plaza. Habrá que mirar de cuál es la demanda de FP y cuál es la de bachillerato y mirar ahí qué se puede hacer, ¿no? Bueno, al menos pienso yo que se debería de hacer así. Yo siempre abogo mucho más por la profesión y la práctica. Sí. Porque el bachillerato solo te aporta teoría. Y estudiar para vomitar. Sí. Y cuando vomitas, no te acuerdas luego de nada. Porque yo le he preguntado a gente que hacía Bupico en aquel momento que se llamaba así, y no se acuerdan de nada. Entonces, esto de que decían que el BUP y el CO era la cultura general, por favor, la cultura general no se da así. O sea, la cultura general no es una preparación para la universidad y para un examen como las PAO. O sea, la cultura general se da de otra manera, la adquieres de otra manera, Claro. en la vida, leyendo, formándote, pero no con el BUP y el CO o el bachillerato ahora. Y también hablamos de primera mano que yo pisé el bachillerato y no era para nada práctico de artes y yo ya quise, no duré ni el primer trimestre y ya me fui a hacerlo práctico. Claro, tú ya buscaste lo específico de lo que tú querías aprender, porque viste que este bachillerato no era para ti. No por nada, sino porque ya querías, porque es que es así, o sea, siempre digo lo mismo como profesora por mi experiencia. Infantil es mucho más vivencial y cada vez está mejor, pero si nos ponemos a pensar en lo que el itinerario de la vida que nos marcan es infantil prepara para primaria, o eso es lo que quieren en primaria. Sí. Primaria prepara para secundaria, o eso es lo que quieren en secundaria, por eso siempre al final echan culpas a la etapa anterior de que la actual esté mal. O sea, si primaria está mal, culpa de infantil, si secundaria está mal, culpa de primaria. No, esto no funciona así, pero es verdad que esto va así. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que secundaria prepara para el bachillerato o el FP. Y el FP prepara para el mundo laboral. Sí. Pero el bachillerato prepara para la universidad únicamente. No es nada más que una preparación a la uni. Entonces no se vive esa etapa, se disfruta y se aprende. Y entonces esa mirada... Vives todo el rato mirando más allá. Preparándote para el futuro. Sin, que nunca llega. Como sin vivir el presente, ¿sabes? Sí. Y disfrutando de esa etapa. Toda la escolarización es como una preparatoria para una cosa solo, la universidad. Y la universidad, evidentemente, para el mundo laboral. Pero está como mal. Hay una mirada que todavía se debería de cambiar en todas esas etapas, ¿sabes? Entonces, la transición esa de la escuela a la universidad, ¿tú crees que está fácil? No. Aparte de que cada vez te estresas más mentalmente en el sentido de que cada vez todo va aumentando y tienes más cosas y no estás tan estudiando lo que te gusta. Un momento sí, pero en otro momento no, y no lo veo para nada cómodo. Eso frustra también. Sí. Porque hay muchos chicos y chicas que es que luego dicen, ¿no? De la gente joven y todo, pero hay alguien que les esté queriendo entender, escuchándolos. O, por ejemplo, explican bien el paso de la escuela, de la transición esa de la escuela a la universidad. ¿Tú cómo te lo explicaron a ti esto en el instituto cuando estabas en la ESO para poder decidir después si querías ir a una cosa o a otra? ¿Qué es lo que hicieron para que tú luego dijeras, pues yo quiero tirar por aquí o por allá? Pues la verdad es que como me tocó la pandemia, no tuvimos esa... Bueno, creo que no tuvimos una mentoría de explicación hacia dónde podríamos ir. Porque más o menos todo el mundo... No, pero igualmente me parece que hicisteis una salida, ¿no? Al salón este de la educación que hacen aquí en Barcelona, donde te explican las diferentes salidas o algo así. Bueno, qué es lo que suelen hacer. Sí. Eso es lo que tuvisteis algo así.
Y luego hay institutos donde, escuelas. Yo sí que sé que del paso de primaria a la secundaria les hacen una visita por los institutos del pueblo. Sí. Pero es verdad que a lo mejor luego en el pueblo solo no te quedas. Tienes Mm. que mirar muchas más cosas y lo tienes que hacer acompañado de tu familia, porque es la que te tiene que acompañar a A ver mí todo. me hicieron visitar el instituto de mi pueblo y ya vi que no me llamaba Eso nada. después de la primaria, sí, Sí. exacto. Bueno, en sexto te lo hicieron, sí. Y no me llamó nada ese de ahí. Pero luego de la secundaria a lo siguiente, en algunos casos, Sí. te llevan a este salón donde puedes encontrar diferentes ofertas, pero aún así también debe haber un paso de acompañamiento con la familia para ver hacia dónde quieres tirar y qué quieres ver y qué es lo que encaja contigo y lo que a ti te encaja, o sea, es así, ¿no? Sí, eso sí, vas... la familia Te guía. te guía contigo y tú también vas hablando y vas diciendo lo que más o menos quieres hacer. Y por la Exacto. experiencia de la familia Sí, de hecho, te va acompañando. contigo fuimos a ver el bachillerato este artístico, que parecía que cuando lo explicaban era mucho más práctico de lo que luego Sí. era. Y no práctico, más haciendo más cosas de artes que no de De las materias materias. troncales que siempre se Sí. habían hecho. Ya, o sea, no era el tema de que fuese más práctico o no, sino que fuera más directo. Ya, Y pero en realidad fue un 50-50. no, pero es que justamente ese bachillerato estaba también encaminado a unas pruebas Sí. específicas para entrar a un sitio específico. Sí. Entonces volvíamos a toparnos con lo mismo. Entonces ya, pues digamos que escogiste la libertad de poder ir a aprender a través de formaciones que tienen un certificado privado de ellos mismos y que no están firmados por el rey, lo que Claro. digo yo siempre, ¿no? Y en la que en esta profesión de interpretación no hace falta ir a un sitio oficial. Bueno, al final es que lo que tienes que demostrar con ellos es que tú, porque en este mundo de la interpretación, pues que las personas puedan pasar pruebas que se van haciendo para que vean tu valía. Claro. Pero como eso en todo se tiene que demostrar con la práctica. Y ahora que, por ejemplo, también estás haciendo cosas de marketing y también las haces libremente y no por universidad, con certificado del rey, repito. Con másters o cursos online, como ya hablamos en el capítulo pasado. Sí, con certificación Sí. momento, porque me ha saltado la alarma. Y en esta libertad de poder escoger lo que uno quiere, incluso la modalidad de hacerlo presencial, online, ¿tú crees que igual estas formaciones son menos importantes por no tener, o sea, por no estar en una universidad o por no tener un certificado del rey? No, porque al final de todo, al fin y al cabo, lo importante es conocer y aprender sobre la profesión que te gusta. Luego, al final, el título es de cara a quien te quiera contratar, si le importa o no, pero lo importante es darlo todo y demostrarle a aquella gente, a toda la gente que tú lo vales y que lo que has aprendido por caminos no oficiales o que hace todo el mundo no importa. Exactamente, no degrada a nadie ni nada. Y luego, Claro. a quien primero se lo has de demostrar es a ti mismo. Sí. Pero es evidente que si te quieren hacer alguna prueba, se lo tienes que demostrar a esas personas que te hacen la prueba. Pero antes que cuando piden, por ejemplo, quiero un currículum que tenga esto y esto, pero yo a lo mejor no tendré eso que tú me pides, pero si tú me haces la prueba, yo sabré de eso un montón a lo mejor también, ¿no? Y te lo puedo demostrar, ¿no? Entonces, hombre, es verdad que si te piden un idioma, pues si no lo tienes, no lo tienes. Sí. O sea, esto no se inventa. Pero si hay alguna cosa concreta que tú ya te has formado en ello, pero no como título universitario, al final
vale exactamente igual. Claro, debe valer igual. Exacto. Bueno, posiblemente habrá personas que dirán que han hecho universidad, pues que valdrá más el título universitario. Yo, evidentemente, mi camino era universidad, porque yo para ser maestra no había otro. Claro. O sea, podías hacer el FP, pero te quedabas en técnico, en técnica de educación infantil. Pero si querías ser maestra, tenías que hacer la carrera. Entonces, donde estaba lo mío, estaba en la universidad. Pero si no hubiera sido así, pues tampoco hubiera ido, no sé. Luego soy coach y no lo he hecho por ninguna universidad, ¿no? Entonces, pero tengo un título también oficial. Pero que de verdad, al final no es que solo sea un título oficial, es conseguir que los chicos y chicas hagan aquello que les guste y se puedan dedicar a ello. Además, no nos explican nunca nada del tema del emprendimiento, solo nos llevan hacia profesiones. Claro. Pero ¿y si tú a lo mejor lo que quieres es emprender? Pues para emprender tú solo o tú sola, te puedes formar de 1001 maneras y emprender directamente sin tener ya ni que pasar por entrevistas de nadie, porque es tu propia empresa, tu propio emprendimiento, tu propio proyecto. Ya lo aprendes para ti. Exactamente. O sea, y te haces a ti mismo, como persona y como profesional. Y hay un montón de cosas hoy en día con el tema online. Hay un montón de cosas para hacer y aprender, que es una pasada. Por eso aquel chico decía, ¿no? ¿Me hace falta ir o no me hace falta ir? Que al final es una decisión propia de él. Porque tienes que mirar también qué contenidos van a ver en un sitio, qué contenidos puedes conseguir en otro, qué te otorga esa titulación, cómo puedes hacerlo por otro lado, o si él se refería, o si yo ya emprendo y me pongo a estudiar todo lo que quiero enfocado a eso, y no me voy a lo mejor a una universidad donde igual tengo una parte de lo que quiero, pero no todo. Claro. Porque lo que entra en la universidad, en la carrera, entra eso y ya. En el mundo libre, que ya viene de muchísima gente, por ejemplo, hacían homeschooling o hacen homeschooling, sobre todo está permitido en aquellas personas que viven viajando. Eso ya es una libertad educativa, escogen cómo educar a sus hijos y a sus hijas. Y al final hay una parte ahí, bueno, hay una parte no, es que es muy importante pues la libertad que eso da. Entonces a mí me parece muy bueno que tú hayas escogido la parte libre de aprender sin estar encasillado en ninguna pues en ninguna norma, sí, ¿no? En ninguna obligación de nadie. Aparte que también cuando vas por libre puedes aprender un montón de cosas diferentes y no estás encerrado en una cosa para darlo todo ahí, que no te deja. Cuando solo estás, por ejemplo, en una universidad o un bachillerato, tienes que darlo todo ahí y no puedes estar tampoco abarcando muchas cosas. Y luego también hay otra cosa, que es que la parte reglada, esa parte que es más oficial, ¿no? Siempre va en función de las notas. Y luego hoy día libremente hay muchos aprendizajes que no son la nota, sino que es el aprendizaje y la prueba. O sea, es como aprendizaje y pruébame que sabes hacer esto, pero muy práctico. Entonces no existe este mundo de las notas en este sentido en muchos de estos estudios y aprendizajes libres. Y no, porque no sé, por ejemplo, alguien te viene y te dice, a mí me ha venido gente y me ha dicho, ay, ¿sabes que he sacado un 9,5 en las oposiciones? Pues felicidades. Claro, es que la nota me da igual. Si una persona ha sacado un 5, incluso un 4, no la hace peor maestra por haber sacado esa nota. Porque eso es solo una prueba, que encima está más que obsoleta. Y lo que se demuestra siendo una buena profesional es en el aula. ¿Dónde se demuestra que un buen jugador de básquet juega bien? En la cancha, ¿no? Claro. Pues esto es lo mismo. La cancha de los profes es el aula, es la escuela. Ahí demuestras tú quién eres y cómo lo haces. No en una prueba de oposiciones y si has sacado 9,5 te felicito porque veo que te importa, pero a mí no me importa. Claro, haciendo como una similitud, por ejemplo, cuando te vas a sacar el examen de conducir, está la prueba teórica que tienes que sacarla sí o sí, aunque no sea lo más atractivo, pero luego lo verdaderamente importante están en las prácticas y en demostrar en ese día del examen, con el examinador detrás o la examinadora,
demostrar ese día que vales y que puedes conducir perfectamente, o sea, bien, Que has aprendido bien claro. todo. Claro que hay una base teórica, o sea, quiero Mm, decir, cuando tú haces la prueba del examen, todo, y que también hay que decir que una persona cuando se pone a hacer prácticas no ha adquirido toda la teoría claro, entera, no se sabe todo entero, pero ni de aquí a Lima, o sea, no se lo sabe. El tema es que con la práctica ahí sí que se ven muchísimas cosas que ya tienes mucho más claro, ¿no? y acabas entendiendo em, cosas que no habías entendido en la teórica por un escrito, en la realidad lo acabas entendiendo mejor, Hombre, cómo claro, funciona. en la práctica. Exacto. Hombre, lo que te puede servir en la teórica, evidentemente, Mm, son señales de tráfico, sí, velocidades, un montón de cosas datos. Pero luego memorísticas, sí, pero en la práctica es donde demuestras todo. Y claro. donde y luego sobre, y más te diré, ni siquiera solo habiendo aprobado el examen, sino que luego sobre la experiencia de conducir y conducir y conducir, como en la vida laboral. O sea, cuando una persona acaba una carrera y empieza a trabajar de eso, mucha gente suele decir, wow, esto no nos lo enseñaron en la carrera. O sea, porque luego resulta que aprenden más y descubren más sobre la experiencia. Sí, Y entonces dices, hola, hay que ponerse las pilas en la universidad, pero con el tema de cómo lo hacen. Porque si al final la profesionalidad, o sea, la experiencia aporta más que lo que te dan en la universidad, hay que darle una vuelta. Eso es así. Entonces, claro. bueno, Y al final hay muchas profesiones en las que debes hacer el camino recto, bachillerato y universidad, porque no te queda otra. Pero yo creo que la gran mayoría no hace falta, ¿verdad? bueno, incluso hay veces que hay gente que no. Puedes ir por otro, por... Incluso hay un acceso de 25 años, mayores de 25 años. Cuando tienes ya 25 años, si no tienes, por ejemplo, el bachillerato o algo, hay una prueba de materias, de varias materias comunes, de estas materias troncales, que si la haces y la pasas, puedes ir directo a la uni, a la carrera que tengas nota para entrar, porque claro, al final también todo va por nota en esta Hmm, vida. Todo porque no sé, yo pienso que es todo también porque no se prevé bien la demanda que puede haber de una cosa y de la otra, porque me da un poco de rabia que por una nota alguien no pueda entrar a la carrera que quiera hacer en su vida, y no se le dé la oportunidad porque en unas pruebas no haya tenido la nota suficiente, porque dásela, o sea, quiero decir, se va a demostrar si esa persona puede o no puede haciendo la carrera. ¿Sabes? O sea, porque al final tú vienes de una prueba de diferentes materias, pero no específicas de lo que claro, quieres hacer. haces una prueba para entrar Eso, de acceso, pero y hasta que bueno, no a es, lo mejor hay ¿no? alguna materia, como tú decías antes, que te lleva a esa carrera, pero el que quiere ser médico tiene que estudiar medicina. Sí. Y ahí es donde tiene que aprender absolutamente todo y darse, y vamos, y darlo todo. Las profesiones más Claro, o que ricas, quien pero quiere no, ser maestro o claro. maestra, o quien quiere ser Sí, farmacéutico o farmacéutica, todo esto tú tienes que darlo todo ahí, pero sí, no vienes de haberlo hecho antes. claro. Todos son solo pruebas de acceso. Entonces, ¿por qué vas a cortar las alas de alguien que tiene verdadera pasión por hacer eso y no le estás dejando? Ahí dejan a mucha gente tirada, frustrada, lo pasan fatal, porque, madre mía, ver que han intentado darlo todo, que luego no les llega por no sé cuántos, por no sé cuánta puntuación, no Sí, llega la mínimo. nota a lo que necesitaban para entrar. ¿Tú sabes lo que es eso? Y que a lo mejor solo tenían ese plan y no habían pensado en... En otro. Claro, No, o sí, y van, pero tienen que hacer al final un camino más largo para llegar a lo que querían. No sé, de verdad, que tiene que haber mucha facilidad para realmente las personas que sí que quieren tirar para un lado o por otro. Y lo mismo digo de FP. O sea, tiene que haber plazas de todo para todo y sobre todo bajo demanda. O sea, ¿qué demanda hay de esto y de esto? Cuanta más demanda, más tienes que poner ahí. porque al final son las personas que tienen más ganas de estudiar eso que les gusta Bueno, y lo es que harán, donde pones la pasión, para claro. mí hay un éxito. Es verdad que hay gente que luego empieza y no era lo que quería y se va, Mm, y cambia. También es lícito.
No tienes por qué estar en una porque sí, porque dijiste que sí y luego ves que no era para ti. O sea, eso es así. Pues Y no sí. pierdes el tiempo tampoco. No, es un aprendizaje y te vas por otro camino. No pasa nada, o sea, es así. Hay que probar las Mientras cosas. tú te puedas dedicar a lo que tú quieres en la vida y puedas hacer lo que te gusta de verdad y seas feliz, tira para donde quieras y como quieras. Eso es así. Así que bueno, ¿cómo acabamos con con este podcast? ¿Cómo acabarías tú sobre esto de la transición y de la libertad y de todo? Que tengas claro hacia dónde quieres tirar y que lo des todo y que siempre se pueden mirar otras vías también para llegar al mismo sitio. No hace falta pasarlo mal, llegar y que te dediques a lo que te encanta. Exactamente, y que cada vez haya más en las escuelas y en la secundaria y en la obligatoria, digamos, más muestras de tantísimas cosas que al final te hagan ver claramente a qué te quieres dedicar. Sí. Y no siempre estemos con las mismas profesiones, porque hay muchísimas otras, muchísimas que están detrás, que no se ven, pero que también son súper bonitas y lícitas para vivir. Y bueno, y cada día hay más. Y que la gente también emprenda, que la gente desde joven ya emprenda y sobre sus propios proyectos, con su propia creatividad. Y también... y que sean más libres, no depender de nadie. Y también hacer, si vas por lo libre, estudiar varias cosas que te gusten y que también te hagan prosperar a ti mismo, conociendo la vida y conocimientos nuevos para poder tocar varios palos. Sí, o sea, que hagas todo aquello que te guste y sobre todo también lo que tú te referías, A través de cursos online. Sí, o presenciales o lo que sea, que aprendas o sea, que crezcas personalmente tú para que te sirva para la vida, para que sepas gestionar mejor tu vida en todos los sentidos, no solo en aquello que tú quieres aprender para dedicarte como profesión, sino también que aprendas sobre crecimiento personal, para ser mejor persona y para ser feliz, porque al final es así, hay que ser feliz, así que nada, a ser felices todos y todas. Sí. Bueno, que acabamos diciendo nuestra frase que es... La formación es nuestra revolución. Ahí, y nada, nos vemos en el capítulo 8 y cualquier cosa que nos quieran decir, nos pueden dejar comentarios. ¿Y qué más tienen que hacer? Suscribirse para no perderse ningún episodio, darle like para llegar a más gente si te ha gustado y darle a la campanita para que te lleguen notificaciones cuando colguemos algún episodio nuevo, que serán muy interesantes. Exacto, así que nada, un abrazo a todos y a todas y seguimos. Bye.